Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente en esta cita para hablar sobre bienes raíces. En este día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a muchos inversionistas, que son los bienes raíces. Cómo podemos utilizar los bienes raíces como un instrumento de inversión para crecer financieramente, para poder alcanzar el éxito, la libertad financiera. Por favor, si tienes preguntas, si tienes inquietudes acerca de este tema, déjalas ahí, escríbelas, y al final de la conferencia estaremos respondiendo algunas preguntas acerca de este tema. También te puedes unir al grupo de WhatsApp, y yo te mando la invitación, escríbeme un mensaje directo y te mando el link para que te unas al grupo de WhatsApp y tengas beneficios adicionales donde puedes tener acceso a hacer preguntas, a tener la presentación, a interactuar mucho más directamente conmigo. También estamos haciendo un giveaway que empezó este día de hoy. Solo tienes que seguirme y etiquetar a 3 amigos para participar, y te puedes llevar el libro Emprende tu mente y además una asesoría personalizada conmigo sobre temas financieros. Bueno, vamos a empezar la charla de este día de hoy, que es sobre bienes raíces. ¿Cómo invertir con éxito en bienes raíces? Muchas personas tienen una idea más o menos clara de los bienes raíces y a veces quieren invertir, pero no saben a ciencia cierta cómo hacerlo, no saben cuál es la mejor manera de hacerlo. Por eso en esta presentación vamos a aclarar todas esas inquietudes y te voy a enseñar la manera correcta de hacerlo. Y te lo voy a enseñar porque yo tengo más de 5 años de experiencia trabajando en lo que fue el sector constructor. Entonces conozco de primera mano cómo funciona todo el mundo constructor y todo el tema del sector inmobiliario, del desarrollo inmobiliario. Y te voy a enseñar en esta conferencia cuáles son esos secretos, cuáles son esos tips para poder invertir con éxito en bienes raíces y que realmente sea una inversión que valga la pena, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la temática brevemente para que sepas de qué trata la conferencia. En el punto número 1 vamos a hablar acerca de los inmuebles. ¿Qué es un inmueble? Vamos a entender bien qué es eso, un inmueble, y por qué los inmuebles y los bienes raíces son buenas inversiones. En el segundo punto vamos a explorar cuáles son los diferentes tipos de inmuebles, porque los bienes raíces son un universo que tiene muchas aristas, ¿cierto? Tiene muchas divisiones, muchos sectores, muchas áreas que debemos conocer. En el tercer punto vamos a hablar acerca de cómo podemos ganar dinero con las inversiones inmobiliarias. A eso fue a lo que vinimos, cómo vamos a ganar dinero, ¿cierto? Con eso. En el cuarto punto es cómo vamos a decidir nosotros cuál va a ser la mejor inversión para nosotros de ese abanico de posibilidades, de ese abanico de inversiones. En el quinto punto vamos a saber cómo podemos escoger un buen inmueble. Muchas personas compran inmuebles y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Aquí te voy a dar unas claves para que compres inteligentemente bienes inmuebles. ¿Cómo y por qué debes apalancar una inversión? En el sexto punto, el apalancamiento, ¿cierto? Séptimo punto, desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo funcionan los desarrollos inmobiliarios, las constructoras? ¿Cómo funciona ese mundo? Te voy a explicar un poco de eso, por si tú quieres ir un paso más allá y quieres empezar tu negocio de construcción. En el octavo punto vamos a hablar de los rendimientos infinitos. No sé si ustedes sabían, pero en el negocio inmobiliario hay una manera en que tú como inversionista puedas tener rendimientos infinitos. Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo. En el punto número 9 está la decisión de si nos vamos a ir por construcción residencial o si vamos a escoger construcción comercial. También son dos cosas completamente diferentes y ya te voy a explicar acerca de eso también. En el último punto vamos a hablar de las mejores oportunidades en este mundo que ya está haciendo la transición hacia ese mundo post-COVID-19. ¿Cómo va a quedar el mundo inmobiliario? ¿Cuáles van a ser las mejores inversiones? ¿En qué no debes invertir? Te voy a dar unos tips acerca de eso también. Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Qué es un bien raíz? Un bien raíz es un bien inmueble, es algo físico, ¿cierto? Que no se puede mover, una casa, un edificio. Esos son bienes inmuebles porque son cosas que no te puedes mover, que no te puedes llevar para ningún lado. Son construcciones.
Las características de las construcciones es que las construcciones no son, digamos, cosas que se puedan mover. Las construcciones son cosas estáticas, son cosas fijas. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Cuando tú vas a invertir en bienes raíces, si vas a comprar el inmueble, tienes que tener en cuenta que es una inversión que puede ser en un mediano o en un largo plazo, porque como no es una inversión tan líquida, porque no es algo que tú puedes vender inmediatamente y comprar y vender tan fácilmente, tienes que tener en cuenta que como es un bien inmueble, no es una inversión que sea líquida, quiere decir que tú compras y vendas rápidamente, no, sino que va a pasar un tiempo mientras tú compras y mientras tú vendes ese inmueble. Entonces, esos son los bienes inmuebles, ¿cierto? Son bienes materiales que no se pueden mover, como casas, edificios, locales comerciales y cualquier tipo de construcción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la maravilla de los bienes raíces y por qué a mí es un tipo de inversión que me parece espectacular, me gusta mucho? Porque los bienes raíces tienen un crecimiento muy importante, un crecimiento que es sostenido. Los bienes raíces se valorizan año tras año, porque los bienes raíces están supeditados a la inflación, al IPC de los países. Entonces, año a año, si no pasa nada extraordinario, lo más probable es que si tú tienes un bien raíz, esa inversión se va a valorizar. Es una de las inversiones más estables que existen en el mercado, ¿cierto? En el mercado de cualquier tipo de inversiones, en el universo de las inversiones, los bienes raíces son la inversión, digamos, más segura, la que tiene menos riesgo, porque como es un bien inmueble, es algo que no se puede mover, que no te puedes llevar, es una construcción, ¿cierto?, que está en un terreno. Entonces es un activo que por las mismas características de él, año tras año se va a ir valorizando. Y se va a ir valorizando simplemente también porque la inflación es un fenómeno que está en la economía del mundo, porque el sistema económico está planteado así, de esa manera. Entonces todos los años va a haber inflación y se tienden a incrementar los precios de las cosas. Y los bienes raíces están tasados en la mayoría de los países en proporción a las variables macroeconómicas, como la inflación, como el IPC, que es el índice de precios del consumidor, y este tipo de cosas, lo que hace que automáticamente cuando todos los precios en el mercado de las cosas suben, el precio de los bienes inmuebles también va a subir en la misma proporción o mucho más. Lo que quiere decir esto es que simplemente año a año hay un 99% de probabilidades de que si tú tienes un bien raíz, esa propiedad se va a valorizar, va a valer más año a año. ¿Listo? Por eso es una inversión muy chévere, muy segura, muy estable. Y aquí vemos una tabla donde está el precio por metro cuadrado de bienes raíces en América Latina. Vemos que Buenos Aires es uno de los países que tiene el metro cuadrado más costoso. El metro cuadrado en Buenos Aires vale $3.125. Es bastante costoso. Luego le sigue Chile con 3.100, Montevideo con 3.051, Río de Janeiro 3.030, Ciudad de México 2.400, Sao Paulo 2.200, Lima 2.000, Panamá 1.900, y así seguimos bajando y encontramos que Colombia está en el último lugar de esta lista, haciéndose este estudio es del 2019, el año pasado, es un estudio muy reciente, y tenemos que en Colombia, en la ciudad de Bogotá, el metro cuadrado está en 1.388, es el metro cuadrado más económico de todos los países de Latinoamérica que están en este comparativo de las ciudades capitales de los países de América Latina. Entonces vemos que el metro cuadrado en Bogotá es menos de la mitad del metro cuadrado en Buenos Aires, lo que quiere decir que todavía en Colombia y en todos estos mercados que están al final de este gráfico hay una muy buena oportunidad de inversión en bienes raíces, porque comparados con los indicadores de la región todavía hay un margen de crecimiento muy grande en la inversión inmobiliaria por valorización de metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, invertir en Colombia, invertir en México, en estas ciudades de México o en estas ciudades de Argentina que son diferentes de Buenos Aires, es atractivo invertir en bienes raíces porque todavía hay un gran margen de valorización del metro cuadrado. Entonces es algo que tienen que analizar primero al momento de invertir en bienes raíces, donde el metro cuadrado todavía no está tan valorizado
como en el resto de países de una misma región, y son esos países los países más atractivos para invertir. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de bienes raíces que existen, porque hay diferentes tipos de bienes raíces. El tipo de bien raíz más común de todos es el residencial, es la casa de toda la vida que tienen tus papás, que tienen tus amigos, donde simplemente tiene un uso residencial. Hay otro tipo de vivienda que es la simple o multifamiliar, que estos ya son conjuntos de casas donde viven varias familias, ¿cierto? También están los edificios de apartamentos, que ya esto es propiedad, digamos, horizontal, donde hay muchos tipos de apartamentos en megaconjuntos, en megaproyectos de apartamentos, entonces hay muchas torres de edificios. Este es el tercer tipo de bienes raíces. Están los bienes raíces comerciales, que son ya los edificios comerciales donde se hacen hoteles, centros comerciales, centros de convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también bienes raíces industriales para montar fábricas, bienes raíces minoristas de pronto para comercio, y también existen los fondos de inversión inmobiliaria, que esto ya es un instrumento de inversión, digamos, en el mercado de valores. Pero lo que son los tipos de inmuebles son estos. Entonces, este es el universo de inmuebles que existen. La mayoría de las inversiones, digamos, para el inversionista común, van a oscilar en inversiones de tipo residencial, en inversiones de tipo de edificios, de apartamentos, de vivienda multifamiliar o edificios comerciales. Ya este tipo de inversiones industriales o minoristas ya son para inversionistas más especializados. Entonces vamos a hacer el análisis sobre los tipos de inversiones más comunes. ¿Listo? Hay otro tipo de inversión en los bienes raíces muy importante, que a veces también se pasa por alto, que son los lotes. Los lotes son la oportunidad que tú tienes de desarrollar un proyecto. Entonces, si tú tienes un lote, también es una forma de inversión en bienes raíces, porque en ese lote, año tras año, los lotes funcionan de la misma manera que los bienes raíces, porque es tierra, porque es terreno, es un activo tangible, sólido, y que es inmóvil, que tampoco te puede llevar el lote para ningún lado. Y ese lote, dependiendo de su ubicación, de sus características, de el estudio de suelo que se le haga, ahí se va a determinar qué tipo de proyectos se pueden hacer. Entonces hay lotes que son muy atractivos por la posición en la que se encuentran, por su ubicación, por las características de su terreno. Entonces la inversión en lotes también es muy atractiva, porque en los lotes existe la posibilidad futura de desarrollar un proyecto inmobiliario, y sobre esa posibilidad el valor de lotes se puede incrementar muchísimo. Entonces la inversión en lotes es otro tipo de inversión en bienes raíces también. Entonces ahora lo que vamos a mirar es cómo ganar dinero con los bienes raíces. ¿Listo? Muy bonito todo el tema de los bienes raíces, todo el abanico de posibilidades, pero yo como inversionista, ¿cómo puedo empezar a ganar dinero realmente con este tipo de inversiones? Entonces vamos a ver esto. Los bienes raíces son un mundo de posibilidades. Depende de las características que tú tengas como inversor, de lo que tú quieras hacer en el corto, mediano y largo plazo. De eso dependerá el tipo de inversión en bienes raíces que tú quieras hacer, porque hay diferentes tipos de inversiones y ya los vamos a ver. Está el tipo de inversión que es la ganancia de capital, que es cuando tú compras un proyecto sobre planos, todavía no existe el edificio, todavía no existe la casa ni el conjunto de apartamentos. Tú vas donde un desarrollador inmobiliario, desarrollas con él un contrato donde tú te comprometes a comprar ese bien inmueble, y entre ese momento y el momento en que te entregan el inmueble transcurre un tiempo, puede ser un año, 18 meses, 2 años, y en la medida que transcurre ese tiempo, ese inmueble se va a ir valorizando, por lo que hablábamos ahorita de que sí o sí, en la medida en que transcurre el tiempo, los bienes raíces se valorizan, inclusive aún siendo un proyecto que todavía esté en ejecución. Entonces, cuando a ti te entreguen ese inmueble, transcurrido ese tiempo, tú vas a tener una ganancia de capital, porque tú invertiste una cantidad de dinero en un momento cero del tiempo, y cuando transcurrieron 2 años ya ese inmueble tiene un valor muy superior a ese valor al que tú lo compraste. Si tú revendes ese inmueble a otra persona que quiera vivir ya en este mismo instante, ya con el inmueble construido, tú se lo vendes, en ese momento tú tienes una ganancia de capital, porque simplemente tú compraste
a un precio más barato y vendiste a un precio más alto. Es el comercio de toda la vida, es comprar barato para vender caro. Este es el primer tipo de inversión con bienes raíces. Esto se llama inversión para generar plusvalías o ganancias de capital. El segundo tipo de inversión es el segundo tipo de inversionistas que caracteriza a este segundo tipo de inversión son aquellos que quieren una renta fija, son aquellos que quieren construir patrimonio. Entonces, en este tipo de inversión tú no vas a comprar la casa para revenderla después, sino que tú te vas a quedar con el inmueble para toda la vida, de ser posible. Y lo que vas a hacer es que vas a alquilar ese inmueble a otra persona y esa persona te va a pagar una renta. Eso te va a dar un flujo de efectivo. Entonces, el segundo tipo de inversión en bienes raíces es el tipo de inversión de renta, porque tú mes a mes vas a recibir un flujo de efectivo, un pago de renta por tu bien raíz que se lo alquilaste, se lo arrendaste a otra persona. ¿Listo? Y el último tipo de inversión ya requiere un poco más de esfuerzo, un poco más de conocimiento técnico, que es el desarrollo inmobiliario, que son las personas, las empresas que se colocan a hacer proyectos de construcción desde cero, empiezan a hacer todos, a hacer la estructura de costos, a conseguir los terrenos, a hacer los planos, a vender el proyecto. Entonces, esto es un poco más complejo porque implica un conocimiento técnico, y lo que tú vas a hacer aquí en este tipo de inversión es tener una constructora, un desarrollo inmobiliario que sea tuyo, y vas a construir un edificio, una casa, un bien raíz, y luego lo vas a vender. Aquí, lógicamente, a lo que tú le estás apostando como inversionista es a generar valor. Donde antes no existía nada, tú estás desarrollando un proyecto que ahora vale mucho dinero, porque ahí no existía nada en ese lote y estás construyendo tú directamente unos edificios. Entonces, en este tipo de construcción, cuando tú eres un desarrollador inmobiliario que genera valor, estás ofreciéndole precisamente valor a tu comunidad, porque estás creando viviendas para vivir, estás creando viviendas para invertir, estás creando viviendas de pronto para hacer negocios. Entonces, eso es un valor percibido porque es algo que antes no existía. Entonces, estos son los tipos de inversión, y ahora aquí vamos a ver cuáles son los valores que motivan a cada uno de estos tipos de inversión. El primer valor es la especulación. Cuando tú compras para vender, es decir, cuando tú quieres ganar por ganancias de capital, ¿cierto? Compras barato para vender caro, lo que a ti te mueve es la especulación. Entonces tú eres un especulador, tú vas a especular con que el bien raíz se va a valorizar en X tiempo y lo vas a vender más costoso. Si tú de pronto no eres especulador, si eres un inversionista que le apuesta a tener un flujo de caja todos los meses, entonces tú lo que estás haciendo es construir patrimonio. Entonces compras los inmuebles y no los vas a vender, tú te vas a quedar con los inmuebles y los vas a rentar para que te den una renta. El último punto fue lo que vimos ahorita: cuando tú ya eres un desarrollador inmobiliario, ya te conviertes en un constructor, en alguien que hace proyectos, ¿cierto? Entonces aquí, como hemos visto ahorita, era generar valor, ese valor intrínseco que caracteriza a este tipo de inversionistas. Y está el último rubro, que lo tengo diferenciado, que son los terrenos, porque este es otro tipo de inversión en el cual las personas que invierten en terrenos, por lo general, no son las mismas personas que hacen el desarrollo inmobiliario. La gente que invierte en terrenos también, de cierta manera, son como especuladores, y lo que ellos buscan precisamente es comprar un terreno que no esté tan valorizado, esperar unos años. En el tema de los terrenos, a veces hay que esperar bastante tiempo, pueden ser 5 años, 10 años. Si de pronto tú estás en una ciudad y vas a las áreas de expansión de esa ciudad, a las afueras de la ciudad, hay muchos terrenos muy económicos, pero de aquí a que la ciudad crezca y se expanda hasta esos terrenos, que es cuando se van a valorizar, pueden pasar 5, 10, hasta 20 años. Y hay inversionistas que le apuestan a esto. Y cuando esto sucede, los inversionistas que le apuestan a esto, la revientan en grande. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita un ejemplo en mi ciudad, Barranquilla, hace unos 20, 30 años, su área metropolitana era muy reducida y empezó a expandirse paulatinamente en estos últimos años. Ha crecido muchísimo, y hubo una empresa, Maggo, que compró unos terrenos muy a las afueras de la ciudad en ese momento, hace unos 30 años. Hoy en día eso lo compraron en ese momento regalado, o
sea, prácticamente súper regalado, porque esa tierra nadie la quería, porque en ese momento ahí no había nada, no existía nada, ¿cierto? Ellos le apostaron a eso, construyeron, compraron ese terreno, hicieron una construcción, y hoy en día, 30 años después, ese terreno vale todo el dinero del mundo, porque ahí, alrededor de ese terreno, han desarrollado proyectos inmobiliarios de un estrato muy alto. Entonces eso ha valorizado todo eso, y la ciudad ya se ha extendido muchísimo y ha traspasado todos esos terrenos. Entonces, este es el tipo de inversión que quieren los inversionistas, digamos, más especuladores, porque ellos compran a un precio muy económico, pero tienen que estar también dispuestos a esperar mucho tiempo para ver los resultados de esa inversión. ¿Listo? Entonces vamos ahora a mirar los dos tipos de inversiones más comunes de las 4 que vimos anteriormente. Nos vamos a concentrar en 2, que son cuando nosotros vamos a comprar una casa para venderla, para generar plusvalía, o cuando vamos a comprar un apartamento para alquilarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ver estos dos ejemplos. ¿Qué puede ser mejor para mí? Seguro te estás preguntando eso. En el primer caso, cuando yo voy a comprar un inmueble para venderlo, tengo que tener en cuenta 3 aspectos, ¿listo? Para que esa inversión sea una inversión de éxito, sea una inversión que realmente valga la pena. El primer aspecto es el tiempo, que ese inmueble en un periodo de tiempo no tan largo se valorice muchísimo. Eso es lo que nosotros queremos como inversionistas que buscan plusvalía. Para esto lo ideal, como en el ejemplo que te di al principio, es comprar sobre planos, comprar a desarrolladores inmobiliarios donde no exista ni siquiera el proyecto, sean las primeras unidades de preventas que salen al mercado y tú ser el primero en comprar, porque tú te vas a ganar todos esos meses en los cuales se va a estar desarrollando el proyecto, ¿cierto? Y eso son valorizaciones que tú vas a tener de tu proyecto inmobiliario. También es importante saber comprar. Si vas a comprar en edificios, trata de comprar en las unidades que estén más arriba, porque los edificios tienen unas primas de altura. Entonces los apartamentos que están en las últimas unidades son mucho más costosos que los que están al principio, y en la medida que va pasando el tiempo se valorizan mucho más. También en el segundo punto, el segundo aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es reformar el bien para agregar valor. Esta es otra posibilidad que tú puedes hacer. De pronto tú no quieres comprar sobre planos, o no tienes el presupuesto, porque de pronto ya está mucho más costoso el tema de los bienes raíces y tu presupuesto no te da. Entonces la segunda opción que tú puedes hacer es mirar en el mercado si hay algún inmueble, si hay alguna casa que tú veas que para el precio al cual la están ofertando esté un poco por debajo de su precio en el mercado. También tú puedes negociar directamente con el dueño de ese inmueble y tratar de bajar el precio. De esta manera tú consigues un inmueble a un precio razonable que todavía tiene margen de crecimiento para tú venderlo en el mercado, y lo que puedes hacer para todavía darle más valor de margen es reformar esa casa, ese apartamento, metiéndole digamos unas adecuaciones locativas que te permitan a ti todavía darle más valor a ese inmueble. De pronto cambiarle el piso por uno más actual, más bonito, de pronto cambiar la cocina, de pronto el patio, adecuarlo de una manera más estética, de pronto inclusive reformar toda la casa y darle un estilo más actual, porque hay unas casas muy viejas que tienen unos conceptos arquitectónicos que ya están desfasados para la época, pero que si tú los actualizas y le das ese look que tienen las casas o los inmuebles del presente, hace que vaya a ser mucho más atractiva para el mercado. Entonces tú vas subiendo el margen simplemente por invertirle algo de recursos a adecuar locativamente el inmueble. Y el tercer tipo, bueno, ya habíamos hablado un poco de esto en este punto, era comprar por debajo. Aquí también tú puedes ganar simplemente sin necesidad de hacerle nada al inmueble, negociando un buen precio con la persona que te venda el inmueble. De pronto la persona necesita vender ya, necesita vender rápido su inmueble, y tú le ofreces un dinero que esté un poquito por debajo del valor de mercado para poder adquirirle a él el inmueble rápido. De pronto él no ha podido vender su inmueble, tú tienes el dinero líquido, se lo vas a pagar, puedes exigirle que te baje un poco el precio simplemente por tener tú esa disponibilidad de pagarle a él inmediatamente.
Entonces aquí ya tú de salida en la compra estás ganando una utilidad porque estás comprando por debajo del precio. ¿Listo? Entonces al momento de tú vender, vendes al precio normal, ni siquiera tienes que hacerle nada y vas a ganar por el solo hecho de haber sabido comprar el inmueble. Ahora vamos al tema de los alquileres, el tema de las rentas. ¿Cómo puedo ganar yo dinero alquilando un inmueble? La primera forma de alquiler es la más habitual, que es cuando tú alquilas tu casa, tu apartamento a largo plazo. Entonces haces un contrato con tu inquilino por un año, por 6 meses, por un año, y ese contrato se va renovando en la medida que él siga en ese inmueble. Entonces aquí lo que tú buscas es hacer una relación a largo plazo con tu inquilino. A ti no te interesa que él se mude de tu inmueble porque tú vas a perder tu liquidez, porque mientras él se va y viene otra persona, de pronto pueden pasar unos meses en que tu inmueble esté vacío. La idea aquí es que ese inquilino esté por muchos años en tu inmueble para que tú tengas una renta líquida fija de que todos los meses te estén pagando a ti tu arriendo, ¿cierto? Esta es la primera forma de ganar dinero, tratando de generar una relación de largo plazo, ¿listo? Donde esta persona te paga a ti la renta. Y el segundo punto es rentar el inmueble con muebles. Esta es otra forma también de ganar dinero. Entonces aquí lo que tú vas a hacer es amoblar tu inmueble, tu casa, tu apartamento, y también lo vas a rentar. Pero como tienes muebles, es muy raro alguien que te vaya a alquilar un apartamento o una casa para vivir a largo plazo con muebles de otra persona, ¿cierto? Por lo general las personas que se van a quedar mucho tiempo en un sitio tienen sus muebles. En este caso, entonces, cuando tú pones los muebles son para alquileres más cortos de tiempo. Hay un concepto que se llama como aparta suites, más o menos, se le conoce acá en Colombia. Este sería ese concepto donde tú tienes una casa amoblada y la vas a alquilar por periodos de tiempo, ya sean de una semana, de 15 días, de un mes. Esto más que todo se usa cuando tú estás en un área que es muy turística, de pronto estás cerca de una playa, estás cerca, no sé, de un centro de convenciones, de algo muy turístico o algo que reúna a mucha gente que de pronto no quiere quedarse en un hotel, va a estar por algunas semanas en tu ciudad, entonces quiere buscar como una especie de casa o departamento que ya está amoblado para él vivir y estar un poco más cómodo en ese periodo de tiempo. Este es el segundo tipo de inversión. Y el tercer tipo es muy reciente, que también tiene que ver con inmuebles amoblados, que es la renta por medio de aplicaciones. La más famosa de ellas es Airbnb. Entonces aquí en este tipo de inversión, lo que tú haces es que inclusive en el mismo inmueble en que tú vives, en tu casa, tú tienes una habitación, tienes un estudio, tienes unos cuartos. Eso tú lo puedes poner en las plataformas tecnológicas como Airbnb y alquilar esos espacios. Entonces aquí vas a tener una renta ya sea parcial o inclusive si tú alquilas también toda tu casa amoblada, tienes una renta total por todo ese inmueble. Y también esto también es por un periodo de tiempo muy corto. Si te das cuenta, va bajando el periodo de tiempo. Aquí es a largo plazo, aquí es en un plazo corto y aquí es en un plazo muy corto, porque la gente que usa este tipo de aplicaciones es para quedarse días, 3 días, 2 días, un día, una noche. Entonces aquí tiene que estar rotando mucho la gente y tienes que tener algún sistema de administración para atender de alguna manera a tus huéspedes, ¿cierto? Que van llegando constantemente. ¿Listo? También hay algunas desventajas, no todos son ventajas en el tema inmobiliario, y te las voy a dejar muy claras para que entiendas también cuáles son los riesgos. Si tú alquilas, los principales riesgos que vas a tener es que el primero, el más lógico de todos, es que tu inquilino no te pague. De pronto que llegue un momento en que él ya no tenga la solvencia económica y no te pague más. El segundo riesgo es el mantenimiento del inmueble, que de pronto el inmueble sufra un deterioro, un daño estructural, que se rompa una tubería, que se rompa la tubería del gas, del agua, que haya un corte de energía, lo que sea, que afecte al inmueble. Entonces tú, como propietario de ese inmueble, tienes que arreglarlo y dejarlo en las mismas condiciones que el inquilino lo recibió. Y también está el tema de los impuestos y los seguros, que a veces las legislaciones en los países son muy duras y castigan mucho el tema del comercio de bienes inmuebles, porque quieren fiscalizar y obtener muchos ingresos acerca de eso. Entonces también hay que cuidarse en el tema fiscal de que
impuestos, de valorización y ese tipo de cosas por tener tu inmueble. Y también tener algunos seguros precisamente para que si pasa algo en la casa, en el inmueble, de que se rompió la tubería y se inundó todo, tengas un seguro que cubra esos riesgos. Ahora, si vas a vender generando una plusvalía, también tienes que tener en cuenta algunos riesgos. Número uno, al momento de comprar, asegúrate de que la tradición del inmueble sea buena. Hay muchas estafas también a nivel inmobiliario, sobre todo cuando tú vas a comprar inmuebles de segunda mano, porque esos inmuebles tal vez vienen de una tradición donde ha pasado por varios propietarios y puede tener de pronto embargos, hipotecas, deudas acumuladas que de pronto tú no sepas. ¿Listo? Entonces muy cuidadoso en mirar la tradición de ese inmueble. Otro riesgo que tienes al momento de comprar, y esto puede pasar inclusive si compras sobre planos también, es que te demores mucho tiempo en venderlo. De pronto tú compraste el inmueble, lo tienes ahí puesto para la venta. Ya de por sí el tema de la venta de un inmueble no es algo rápido, ya lo habíamos hablado, es algo que demora tiempo, puede demorar 3 meses, 6 meses, inclusive hasta un año, o si el mercado para el cual tú compraste ese inmueble está muy pesado, se puede demorar inclusive más de un año. Entonces debes tener esto en cuenta, porque de pronto tú necesitas el dinero y no te conviene tener tu dinero tanto tiempo congelado ahí. ¿Listo? Y lo último, que es muy raro que suceda, pero sucede, es la desvalorización de los inmuebles. ¿Cómo se desvaloriza un inmueble? Cuando sucede algo que va en detrimento, digamos, precisamente de la valorización del inmueble. De pronto tú tienes una casa y sobre esa vía, digamos la vía que está enfrente de tu casa, empiezan a hacer trabajos de construcción porque van a hacer una adecuación, y ese trabajo de construcción se demora 2 años, por decirlo así. Van a pasar una línea de metro, van a hacer algo así, un trabajo muy grande que hace que esa calle sea intransitable por mucho tiempo. Automáticamente los inmuebles de ese sector van a bajar de precio, porque ya por ahí no va a ser más fácil, digamos, de que las personas circulen, de que haya comercio, este tipo de cosas. También cuando de pronto hay sistemas de transporte masivo ya montados, como aquí en Colombia, como Transmilenio, Transmetro, o inclusive lo que son los metros elevados. Este tipo de obras por los sitios donde pasan tienden a desvalorizar los inmuebles, porque son obras que absorben, digamos, como que todo el espacio, ¿cierto? Entonces anulan, digamos, la visibilidad, la transitabilidad, entonces desvalorizan los inmuebles que están al lado de la calle. Entonces por eso es muy importante también que sepas en qué espacio vas a invertir, que de pronto ahí no vayan a construir cosas que vayan a afectar la valorización de tu inmueble. Pero lo más probable es que te suceda lo contrario, que de pronto tú compres el inmueble y que al lado te hagan un edificio, que al frente construyan otra cosa que aumente automáticamente el valor de tu inmueble. Lo de la desvalorización es un caso bastante excepcional, pero sucede, y es un tema que tienes que tener en cuenta. Cuando también hay desvalorización, cuando de pronto hay guerras, cuando hay digamos, crisis muy grandes en un país que hace que el precio digamos, inmobiliario, el mercado inmobiliario baje. Pero también son escenarios, digamos, muy poco probables, ¿cierto? Listo, esas son las desventajas. Ahora tú te estarás preguntando, ¿cuál inversión es la mejor? ¿Listo? Entonces, la inversión que va a ser mejor para ti depende de tus valores, depende de lo que tú quieres, depende de las circunstancias del mercado también, cómo está el mercado en este momento. Hace 3 meses atrás, de pronto en diciembre del año pasado, el mercado inmobiliario era uno en el mundo, y hoy en día es otro también, porque ha sucedido lo de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus. Entonces, también las condiciones del mercado hacen que sea una inversión más exitosa en bienes raíces o menos exitosa. ¿Listo? Depende también de la economía, depende de tus valores. Ya lo habíamos hablado, si eres un inversionista especulador, si lo que tú quieres es tener unas rentas a largo plazo y construir patrimonio. También depende, digamos, del riesgo que tú quieras asumir. Aunque los bienes raíces tienen un riesgo muy bajo, también pueden contemplar cierto riesgo si no sabes comprar adecuadamente los inmuebles. Si de pronto compraste a un precio muy caro el inmueble y tú quieres tener una ganancia de capital
y al momento de venderlo te diste cuenta que compraste muy caro, ahí tienes un riesgo, ¿cierto? Entonces también de pronto si eres un inversionista más averso, que no te guste tanto el riesgo, de pronto tú vas a querer tener un inmueble para construir patrimonio, y ambas cosas son válidas. Eso simplemente depende de las características de tu personalidad, de lo que tú quieras. Entonces no hay una respuesta válida sobre cuál tipo de inversión es mejor. Tú tienes que mirar, según lo que hemos hablado aquí en esta conferencia, cuál es el tipo de inversión que más se adecua a lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cómo escoger un bien inmueble? Esta es una pregunta muy importante. Y aquí te voy a dejar 7 tips para que aprendas cómo escoger bien un bien inmueble. ¿Listo? Lo primero es tener la licencia de construcción. Nunca vayas a comprar un inmueble que no tenga licencia de construcción. Si vas a comprar sobre planos en un proyecto nuevo, dile al desarrollador inmobiliario: muéstrame tu licencia de construcción donde a ti, el gobierno, tu alcaldía, te ha autorizado para construir este proyecto inmobiliario. Es un punto muy crucial y mucha gente no lo hace. Hoy en día es muy fácil vender un proyecto que no existe, ¿cierto? Entonces, ojo con eso de tener licencia de construcción en ese proyecto. El segundo punto es tener el respaldo de un banco. Una fiducia. La fiducia es una figura que existe en el mundo financiero para asegurar que tanto las partes, digamos la parte compradora, tú como cliente que va a comprar ese inmueble, y el desarrollador inmobiliario estén cubiertos, estén seguros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú aportes el dinero a ese desarrollador inmobiliario, ese dinero no le va a llegar a él, sino que va a llegar a esta figura que se llama fiducia, donde está el banco interviniendo ahí, auditando y vigilando que esos recursos sí se destinen efectivamente para el desarrollo inmobiliario de ese proyecto. Porque nuevamente hay muchos constructores, desarrolladores inmobiliarios que cogen los recursos, no tienen fiducia y se los gastan en otras cosas y después no le responden al cliente. Por eso es muy importante también que cuando vayas a comprar, que le pidas el documento de que tiene una fiducia constituida y que tu dinero va a ir a esa fiducia y no al desarrollador inmobiliario directamente. El tercer punto es tratar de comprar con una constructora que sea reconocida en el mercado, en lo posible que tenga varias décadas en el mercado, porque esto lo que nos va a asegurar a nosotros es que es una empresa que ya ha vivido varios ciclos de la economía y que ha perdurado en el tiempo, ¿cierto? Entonces hay una mayor probabilidad de que ese proyecto que nos venda realmente me lo vayan a entregar. El cuarto punto es el tiempo de espera. Los proyectos depende de lo que tú quieras, así debes escoger el tiempo de espera, ¿cierto? Mirar si un proyecto está para un año o para año y medio, de pronto si tú lo que quieres es alquilar el inmueble, a ti no te interesa que se demore tanto tiempo eso, sino que te den el inmueble rápidamente para poder alquilarlo y empezar a recibir tus rentas. Pero si tú lo que quieres es especular con el precio, de pronto lo que tú quieres es invertir en un proyecto que se demore bastante tiempo, inclusive hasta 2 años, para que tú te ganes todo ese tiempo como una ganancia de capital al momento de tú poner el inmueble en venta. Entonces el tiempo también debes mirar antes de comprar el inmueble cuál es el tiempo estimado de construcción de ese proyecto y mirar cuál es el que más te conviene a ti. El quinto punto es mirar si ese proyecto tiene pago por cuotas. Esto es maravilloso porque si tú compras en preventa sobre planos es mucho mejor, porque tú puedes ir pagando una pequeña cuota mensual aproximadamente mientras se logra el punto de equilibrio, ¿cierto? Que generalmente es el 30% de las ventas de ese proyecto. Entonces tú vas a pagar el 30% de tu inmueble en cuotas, de pronto a un año, a año y medio, y eso te va a facilitar a ti porque tú con una pequeña cuota, un pequeño ahorro que tú vas haciendo, vas ganando la cuota inicial de un inmueble que vale muchísimo, ¿cierto? Entonces mira que ese inmueble tenga pago por cuotas. También en el sexto punto, mira que haya asesoría legal, que haya abogados de por medio, que los contratos estén bien hechos, que haya cláusulas donde para cada una de las partes haya, digamos, una cierta certeza de las cosas que se están haciendo, y en caso de que haya algún percance, a ti te tengan que responder porque ya hay un contrato jurídico que te avala que te deben responder por esas cosas. Y en el último punto es mirar que haya disponibilidad de suficientes inmuebles.
Si tú compras en un proyecto donde hay muchísimas unidades, tú tienes una mayor posibilidad de escoger la unidad, el apartamento que sea mejor para ti, que tenga las mejores características. Pero si la oferta de ese constructor, de ese desarrollador es muy limitada, también te va a limitar a ti en escoger el inmueble más adecuado, y también puede generar cierta desconfianza porque de pronto tú estás comprando a un desarrollador que no es muy experto. Entonces también mira cuál es la disponibilidad de unidades que ese desarrollador tiene y cuál es el background, la experiencia, digamos, la trazabilidad hacia atrás de los proyectos que ese desarrollador ha hecho a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante y por qué las inversiones inmobiliarias son tan buenas, y es que a través de las inversiones inmobiliarias tú te puedes apalancar con los bancos. Los bancos son tus socios, son tus mejores aliados para invertir en bienes raíces, porque en el ejemplo que hablábamos ahorita, cuando tú compras sobre planos, tú pagas el 30% y el otro 70% por lo general. Es muy factible que el banco te lo pueda financiar, que te dé un crédito hipotecario, y entonces el inmueble que aún tú no tienes te va a servir como garantía para que cuando te lo entreguen el banco le desembolse el dinero al desarrollador y tú vas a tener tu inmueble simplemente habiendo pagado en ese momento el 30% del valor del inmueble. Entonces empieza a apalancarte porque es una herramienta muy poderosa para que con poco capital empieces a adquirir propiedades, empieces a adquirir bienes raíces. ¿Listo? Vamos a ver ahora un pequeño ejercicio para ver qué tan inteligentemente somos en cuanto al tema de inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a Bob, el constructor, y él ha decidido desarrollar un proyecto, él mismo con sus herramientas, con sus máquinas y su capital, ha decidido desarrollar un proyecto inmobiliario y empieza a construir un edificio, ¿cierto? Listo, él empezó, lo hizo y le ha quedado muy bien el edificio. Y también al frente de la acera donde Bob, el constructor, desarrolló su edificio, está un desarrollador inmobiliario que ha construido también su edificio muy similar al de él, de hecho es idéntico, cuesta lo mismo, y también ha hecho su edificio. Ahora, los resultados que tuvo Bob para poder hacer ese edificio fue que él invirtió $100, pongámoslo así, y se ganó $10. De todo ese ejercicio que él hizo, él cogió de su capital $100 y se ganó 10. ¿Listo? Y por otro lado, el desarrollador inmobiliario invirtió solamente $10 y ganó apenas 3. El desarrollador inmobiliario utilizó, digamos, las herramientas de las preventas. Él cogió, hizo un proyecto sobre planos y empezó a venderlo al público, y con eso la gente empezó a pagarle antes de que estuviera el proyecto y se ganó apenas $3, ¿cierto? También utilizó financiación del banco. En el caso de Bob no, él tenía ahorrado su dinero, él no puso en preventas nada, él desarrolló su proyecto y cuando ya estuvo listo el proyecto empezó a venderlo a sus clientes. Ahora, si ustedes miran este ejercicio, Bob ganó $10 y el desarrollador inmobiliario ganó $3. ¿Cuál creen ustedes que fue el mejor negocio inmobiliario? Pónganme ahí cuál creen ustedes, si fue Bob o si fue el desarrollador inmobiliario. Pues ahora les voy a explicar cuál fue el mejor. Bob tuvo un rendimiento neto del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él obtuvo esta ganancia de $10, si yo divido $10 sobre 100, que es la utilidad final sobre lo que él invirtió, el rendimiento neto de él fue del 10%, ¿cierto? Pero en el caso del desarrollador inmobiliario, él tuvo una rentabilidad neta de $3. Si yo divido eso entre $10, que fue el valor de su inversión, el rendimiento de él es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el mejor tipo de inversión fue el del desarrollador inmobiliario. ¿Por qué? Porque a pesar de que él ganó menos, él también puso menos al inicio. Él invirtió solamente una fracción de lo que invirtió Bob para desarrollar el mismo proyecto inmobiliario, ¿cierto? Entonces solamente con $10 pudo hacer el mismo proyecto y obtuvo una ganancia de 3, pero su rendimiento neto fue del 30%, porque el desarrollador inmobiliario utilizó el dinero de los bancos, utilizó el dinero de los clientes
que le compraron en preventas, entonces él tiene un rendimiento neto mayor. Por eso, en el negocio inmobiliario es muy importante que utilicemos el apalancamiento, que utilicemos el dinero de los bancos, que son nuestros socios, para poder desarrollar los proyectos, ya sea para comprar el inmueble o para desarrollar el proyecto inmobiliario, porque así vamos a hacer el negocio inmobiliario de una manera inteligente, donde no vamos a sacar dinero de nuestros bolsillos, sino que nos van a dar ese dinero, y cuando el proyecto esté listo vamos a tener nuestra utilidad, nuestro rendimiento, le pagamos al banco y tenemos un rendimiento sin invertir tanto dinero nosotros. No estamos arriesgando nuestro dinero y estamos teniendo un rendimiento fantástico, en este caso del 30%. ¿Listo? Entonces, esa es la manera correcta de hacer el negocio inmobiliario. Ahora te voy a hablar más específicamente de cómo es el negocio de los desarrolladores inmobiliarios, cómo son los constructores, ¿cierto? Cómo ellos son capaces de generar valor en un negocio inmobiliario, que era uno de los últimos puntos que veíamos al principio de la presentación, que ya esto es ir un paso más allá. Aquí tú no vas a invertir para comprar un inmueble, sino que tú mismo vas a desarrollar el inmueble, tú mismo vas a comprar el terreno y vas a construir todo y luego lo vas a vender. Obviamente aquí hay una generación de valor muy grande, porque antes no existía nada y tú estás construyendo el proyecto. Ahora, ¿cómo es la estructura de costos de un desarrollador inmobiliario? Cuando tú vas a construir un proyecto, tienes diferentes costos. El primero de los costos, y el más obvio, es el terreno. El terreno vale un 11%. ¿Listo? El costo de la construcción, por lo general, cuesta un 60%. Todo lo que son los costos directos, los costos indirectos, eso vale un 60%. Los honorarios del proyecto son 2.5%. Aquí están todos los analistas, los calculistas, lo que hacen los estudios técnicos. Las asesorías de diferentes tipos valen el 4%. En marketing y en publicidad te vas a gastar el 4%. Otros gastos generales, 3.5%. El dinero que te presta el banco como tu socio te va a costar un 3%. ¿Listo? Y al final de todo este pastel, lo que te va a quedar a ti de utilidad es alrededor de un 12%. Esto es la figura, la estructura de costos ideal de muchísimas constructoras. Imagínense, ustedes hacen todo ese esfuerzo de desarrollar un proyecto inmobiliario y al final lo que les va a quedar es un 12%. Ahora, si ustedes quieren ganar más en este negocio como constructores, señores constructores, los que me estén viendo que sean constructores, ¿cómo podemos hacer para ganar más dinero en este tema del negocio inmobiliario? Es aquí, en el terreno. Todos los demás costos se van a mantener casi que invariables. Pero si tú sabes comprar el terreno, si tú sabes mirar un buen terreno que esté muy bien ubicado, que tenga muchas posibilidades, y lo logras comprar a un precio muy por debajo del valor de mercado, tu margen de utilidad sobre las ventas va a ser muy superior. De pronto no va a ser de un 12, sino de un 14, de un 15, y si fuiste el mejor, si hiciste el negocio de tu vida, va a ser de un 20%. Por lo menos, ¿cierto? Entonces aquí en el terreno es donde está la clave. Cuando vayan a construir un proyecto, miren cuánto cuesta el terreno y traten de conseguir el mejor precio, porque ahí está la clave y el éxito del negocio inmobiliario. Todo lo demás, aquí no está el negocio está en saber comprar el terreno. ¿Listo? Entonces, ahora te voy a enseñar la fórmula en que los desarrolladores inmobiliarios logran obtener retornos infinitos. Esto es algo que muy pocos negocios, que muy pocas inversiones pueden hacer. De hecho, yo creo que esta es la única inversión donde tú puedes tener retornos infinitos. ¿Y cómo se logra esto de tener retornos infinitos? Es que tú no vas a poner nada, tu inversión va a ser cero capital, oíste bien, cero capital, no vas a invertir nada y vas a ganar mucho dinero. Y tanto dinero como el que te propongas ganar. ¿Y cómo hacen esto los desarrolladores inmobiliarios? En el negocio inmobiliario tú puedes hacer una figura de que tú buscas un lote con una persona que tenga un lote y esa persona te puede ceder ese lote para construir un proyecto. Y esa persona te lo va a ceder a través de la figura también de una fiducia de lotes, donde te va a prestar ese lote para desarrollar ese proyecto inmobiliario. Y digamos, el mismo proyecto inmobiliario es la garantía del lote. ¿Listo? Entonces tú, sin comprar lotes, alguien te va a dar el lote a ti y ya tú tienes tu lote para construir tu proyecto. Después,
Con ese lote ya tú puedes buscar a un arquitecto o algo y decirle que te haga unos planos, que te haga todo el proyecto, que te haga los renders que tú necesitas para venderlo, ¿cierto? Las imágenes, todo lo que tú le muestras a tus clientes para venderlo, y que cuando tú desarrolles ese proyecto y empieces a venderlo, le vas a pagar a tu arquitecto y también a las personas técnicas que necesites en el proyecto. ¿Listo? Entonces ya tú tienes eso, sales a montar tus preventas acerca del inmueble que tú tienes, a vender en el mercado los planos que tú tienes, el proyecto que tú tienes, y a ti empiezas a pagarte los primeros clientes que están comprando sobre planos. Aún no tienes nada, simplemente tienes un lote que te prestaron, tienes unos diseños, con esos diseños vas, los vendes y los clientes empiezan a pagarte a ti sobre esos planos, ¿listo? Sobre esos diseños. Tú empiezas a recibir dinero, y con ese dinero, cuando tú llegues al punto de equilibrio, que es el 50% de lo que el proyecto necesita, a veces es menos, puede ser el 30% también, con ese dinero tú vas donde el banco y le dices: señor banco, yo tengo este proyecto, soy desarrollador inmobiliario, ya tengo punto de equilibrio, por favor, présteme el dinero para desarrollar el proyecto. Y el banco te desembolsa el dinero también, porque ya tú tienes unos recursos, tienes un lote, tienes toda una estructura, tú desarrollas tu proyecto, le pagas al banco, le pagas a tu arquitecto, pagas el lote, y al final te queda un rendimiento sin haber sacado un solo peso de tu bolsillo. Y esto es lo maravilloso de los negocios inmobiliarios, y esto es lo que se llama retornos infinitos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una utilidad, y si construiste el megaproyecto en la mega utilidad, esa utilidad tú la divides sobre cero, y eso es que infinito, un rendimiento infinito. Invertiste cero y tuviste una ganancia altísima, ¿listo? Estos son los rendimientos infinitos. Por eso hay que muchos desarrolladores inmobiliarios que son tan ricos, que han hecho tanto dinero, los que han sabido hacer negocios. Hay otros que no han sabido hacer negocios y se han quebrado, pero esta es la manera ideal, es un negocio maravilloso porque tú puedes tener rendimientos infinitos. Y este ejemplo, digamos, es de las personas que lo hacen, las empresas que lo hacen muy muy bien, pero de pronto vamos a suponer que no lo hagas a ese nivel, pero que tú, como en el caso anterior que vimos, tengas que aportar muy poquito dinero, también es muy bueno porque vas a tener un gran rendimiento, una gran rentabilidad, y tú aportaste una fracción del dinero que necesitaba esa inversión para poderse desarrollar. ¿Listo? Estos son los rendimientos infinitos. Ahora, ¿construcción residencial o comercial? Ese también es el dilema, ¿cierto? Voy a comprar bienes residenciales para alquilárselos o para vendérselos a personas, o voy a comprar oficinas para vendérselas a empresas, a negocios, o para alquilárselas a empresas, a negocios. Yo te diría, ambos tienen sus pros y sus contras, pero en este momento, por los temas de cómo está la economía y todo eso, y por el tema de la pandemia, creo que el mercado residencial va a estar mucho mejor que el mercado comercial. Entonces yo te diría que la apostaras en este momento, 2020, si estás viendo este video en 2020, que la apuestes al mercado residencial por lo menos este año, porque es probable que el mercado comercial de bienes inmuebles se contraiga un poco, precisamente porque muchas compañías están en dificultades en este momento por el tema de todas las restricciones que ha generado este tema de la pandemia. Entonces, lo que sí siempre va a necesitar la gente es tener un techo donde vivir, ¿cierto? Entonces, el mercado residencial creo que es una buena opción en este momento. Y ya para ir finalizando la conferencia, te voy a dar las mejores oportunidades de inversión que puedes hacer en esta época post-COVID-19. Una de las mejores inversiones, como ya veíamos, es el alquiler de vivienda. La gente necesita un techo donde vivir. De pronto en este momento la economía no está en su mejor momento, entonces de pronto la gente no va a comprar tanto inmuebles para vivir, pero sí necesita vivir. Entonces el alquiler de viviendas va a ser un negocio muy bueno de inversión en este año que está haciendo esta transición de post-COVID-19, ¿cierto? Este año 2020, alquiler de viviendas, vamos a ir muy bien en esa inversión. Alquiler de espacios para estudiantes y para ofrecer servicios de coworking también va a ser muy importante, porque igual la gente necesita espacios donde trabajar, independientemente de que sea teletrabajo o lo que sea. La gente necesita espacios donde tener su escritorio, donde tener su oficina. Entonces esos espacios, si tú tienes un inmueble o algo, los puedes alquilar ya sea a estudiantes o emprendedores o a pequeñas empresas que necesitan espacios de coworking para trabajar ahí. ¿Listo? En el tercer punto de las mejores inversiones en este mundo post-COVID-19 puede ser también comprar viviendas BIS.
no vamos a comprar viviendas muy elevadas de precio, sino las viviendas más básicas, las viviendas más económicas, porque en estas viviendas nosotros vamos a tener valorización muy rápida a lo largo del tiempo, porque este tipo de viviendas está ajustado a los indicadores macroeconómicos de un país, al salario mínimo, al dólar, a la inflación, a este tipo de cosas. Entonces, en la medida, por lo menos aquí en Colombia, cuando sube el salario mínimo, automáticamente la vivienda BIS sube, porque la vivienda BIS está calculada por el gobierno en tasas de salarios mínimos, en un número X de salarios mínimos. Entonces, esto sí o sí se va a valorizar año a año, entonces va a ser muy bueno comprar vivienda BIS este año también. En el cuarto punto, reformar viviendas también es una muy buena opción en este momento, porque lo que sucede en este momento en el mercado inmobiliario es que va a haber mucha especulación. Va a haber mucha especulación por las restricciones que han habido, por el tema de la pandemia, porque hay crisis, porque hay desempleo y muchas cosas. Entonces, de pronto muchos bienes inmuebles van a bajar de precio, o de pronto muchas personas van a querer vender sus inmuebles porque necesitan liquidez, necesitan dinero en efectivo, y ahí la persona, el inversionista inteligente que sabe comprar, va a comprar esos inmuebles a un precio por debajo del mercado y los puede vender a un precio muy superior, reformándolos, o inclusive comprándolos a ese precio bajo de mercado, puede venderlos más adelante si espera unos meses o un año o algo a que las cosas se normalicen, vender ese inmueble al precio regular o inclusive a un precio un poquito más alto sin necesidad de hacerle nada, simplemente comprando en este momento. Entonces, este es el momento para comprar, para apostarle a inversiones hacia el mediano, hacia el largo plazo, y también para alquilar viviendas, para alquilar espacios de coworking y espacios de estudiantes. Si te das cuenta, aquí no te he hablado de inmuebles comerciales, porque creo que no es el mejor momento para invertir en inmuebles comerciales. ¿Listo? Entonces, estas son las mejores oportunidades de inversión. Si quieres, mira por favor bien esta diapositiva para que la tengas ahí, tomar una captura o algo, porque estas son oportunidades únicas de inversión que tenemos en este momento para hacer en este año, que nos van a enriquecer en el mediano y en el largo plazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta presentación. Espero que te haya gustado. Hablamos de bienes raíces, de este mundo maravilloso de los bienes raíces, de las inversiones, donde podemos invertir para seguir avanzando hacia nuestra libertad financiera, hacia la construcción de unas finanzas sólidas, de éxito. Por favor, si te ha gustado esta presentación, compártela con personas que quieran prosperar tanto como tú, que quieran avanzar en su camino al éxito, al emprendimiento, a tener unas finanzas sanas. Sígueme en mi página web como www.juanpedrosa.com. Sígueme también por favor en todas mis redes sociales como @juanpedrosan, y suscríbete a mi grupo de WhatsApp, donde vas a estar en contacto mucho más directo conmigo, donde me puedes hacer preguntas y donde estoy compartiendo un contenido exclusivo para ti. Así que muchas gracias por estar ahí conectado. Muchas bendiciones en este día y nos vemos en una próxima oportunidad. Ha sido un placer para mí estar aquí hoy contigo y nos vemos hasta pronto.